El Ancasti Podcast. Carlos Marx escribió en el inicio de su 18 Brumario que la historia ocurre dos veces. Primero como tragedia y después como lamentable farsa. Estamos asistiendo a una farsa. ¿Cómo empezó esta historia? 2019, Cristina Fernández anuncia unilateralmente, sorpresivamente, en el marco de un gran desconcierto de lo que era el peronismo, la fórmula presidencial de lo que iba a ser el Frente de Todos. Mes de febrero, marzo, por ahí. En mayo. Fue en mayo, la semana siguiente, que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, gana su reelección por números apabullantes. Mayo de 2019, año de elecciones provinciales desdobladas mayoritariamente de la nacional, año de gran crisis del gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri le impidió a María Eugenia Vidal que desdoblara la elección de la provincia de Buenos Aires, así le fue. Gana Schiaretti en Córdoba y Cristina Fernández de Kirchner anuncia la candidatura de Alberto Fernández. Alberto Fernández fue candidato a presidente y ella candidata a vicepresidente. Una semana después se suma Sergio Massa, que no tenía lugar, obviamente, no, si no había que hacer una fórmula de 3, no tenía lugar en la fórmula, pero había un acuerdo donde Sergio Massa iba a ocupar el casillero. Se le prometía, el compromiso era que Sergio Massa iba a ser presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Esa fórmula, ese diseño de la oferta del Frente de Todos, era anómalo. Usted tenía dos líderes políticos. Uno, Cristina Kirchner, la líder más importante del peronismo, y yo diría más importante del país, más que Macri. O sea, individualmente, solo para solo, es la tipa de mayor gravitación en el país. Y el otro componente, el otro líder de la alianza, era Sergio Massa. Sergio Massa tenía un frente renovador, o sea, tenía un partido propio. Había sacado el 17% de los votos en la elección presidencial de 2015. El candidato a vicepresidente en esa elección había sido el actual gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Le había ganado al kirchnerismo en 2013 las elecciones a diputado nacional, compitiendo contra el Judgeman, finalmente el Judgeman, Martín Insaurralde. Tenía terminales en el interior, tenía un armado en provincia de Buenos Aires, tenía legisladores nacionales, un líder político. Cristina Kirchner era una lideresa. Sergio Massa, un líder político. ¿Y quién ocupaba el lugar central de la fórmula, el más importante? El que iba a ejercer el poder. Alguien que no era un líder, que era un operador, que no tenía ni partido político, no tenía ni legislador nacional propio. Un operador, decían que muy eficaz. Entonces, el presidente era un operador de dos líderes. La fórmula era un operador y dos líderes políticos. Y hay una inmensa equívoco. Aunque el entusiasmo, esa fórmula enfiló al peronismo. De hecho, ganó la elección. Pero era una fórmula de tahúres. Era una alianza de tramposos. ¿Por qué? Porque convergían allí, y eso fue el éxito electoral, dos expectativas distintas, que no necesariamente eran incompatibles, pero que terminaron siendo incompatibles. La más visible, la más notoria, la que incluso se confesaba ante el público, era la del cristinismo y el ultracristinismo, que había adaptado una frase que fue famoso, un concepto que fue famoso
en 1973 con la fórmula que era Alberto al gobierno, Cristina al poder. Una adaptación de aquello, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Esa era la expectativa del cristinismo. Que Alberto iba a ser un operador, que iba a ser el instrumento de Cristina Kirchner, que no la dejaban, que no podía, que no alcanzaba, etcétera, etcétera, para que Cristina Kirchner ejerciera el poder. Esto que sabe el cristinismo. Y el peronismo no cristinista, o los sectores no cristinistas, ¿qué especulaba? Que Alberto iba a generar un liderazgo que superaría el de Cristina Kirchner. O lo equilibraría, o finalmente iba a aparecer un peronismo diferente. Estas eran las dos expectativas que confluían ahí. Y Alberto Fernández asumió, recordemos el discurso de Asunción, habría que buscarlo, todas las promesas que hizo, que iba a cerrar la grieta, que se iba a acabar el espionaje, que iba a sanear la institucionalidad del país, que iba a rescatarlo de la crisis económica, toda una serie que lo planteaban como un líder, un hombre que tomaba el poder, con el respaldo de todos los gobernadores, que lo apoyaron en diferentes instancias, mientras el kirchnerismo, que quería impedir que eso ocurriera, quería impedir que Alberto Fernández se convirtiera en un líder. Quería que Alberto Fernández siguiera siendo como había sido desde que era jefe de gabinete de Néstor, de Cristina, un operador, no un líder. Y lo desautorizaba y lo desgastaba. Y jamás Alberto Fernández estuvo a la altura de ese desafío. Hacerse cargo de un liderazgo, yo no diría que tenía necesariamente que pelearse con Cristina o meter la presa a Cristina, pero sí equilibrarlo. Y esto no ocurrió y terminamos en esto. No, terminamos en esto. Hubo digamos, políticos, gobernadores que lo acompañaron hasta el último día. Pero usted acuérdese, las elecciones... El caso del gobernador de la provincia de Catamarca lo acompañó hasta por el último día. Por supuesto. Y usted acuérdese lo que ocurrió en 2001, en 2021. En 2021, cuando pierde la elección de medio término el Frente de Todos, y renuncia el ministro del Interior, Guado de Pedro, y tras de él todo el componente kirchnerista del gabinete, hubo una reunión en La Rioja de los gobernadores con Alberto Fernández, donde Guado de Pedro, que era el ministro del Interior, quiso ingresar y no lo dejaron. Y ahí un número importante de gobernadores dijeron aceptar la renuncia y construyamos otra cosa. Y no quiso Fernández. Después Fernández logró la aprobación del acuerdo con el FMI en contra del kirchnerismo. La aprobación en el Congreso, con un armado que incluía macristas, sectores del peronismo no cristinistas, radicales. Y tampoco hizo nada con eso. Bueno, hizo nada. Y Cristina Kirchner lo torpedeaba. Mientras Massa se mantenía a la expectativa, el otro líder se mantenía a la expectativa, a la espera de su turno. ¿Y cuándo ocurrió esto? Julio de 2022. Renuncia Martín Guzmán, objeto de fuertes críticas del kirchnerismo porque había acordado con el FMI. Asume Silvina Batakis. Está una semana, 10 días. Se va Batakis y asume Sergio Massa el Ministerio de Economía. Con la perspectiva del tiempo, ¿qué ocurrió ese julio de 2022? El componente político, los líderes del Frente de Todos, que después fue Unión por la Patria, tomaron el poder, desplazaron al operador. Como si hubieran dicho, mira, vos como operador nuestro,
no serví, hacete un lado, y Massa tomó el poder. Prácticamente era el presidente, digamos, ¿no? Exactamente. Prácticamente era el presidente. Pero usted fíjese que ya en 2019 la fórmula, la composición de la oferta era anómala. O sea, le encabezaba el operador, no los líderes. Una alianza menos anómala hubiera sido, por ejemplo, que fuera Massa el candidato a presidente. Por ejemplo. Claro. Porque era un líder político, representaba, y digamos que la contribución, el aporte más significativo fue el de Massa, que tenía una consistencia política. Habría que hacer un recorrido por fuera de la grieta macrista, antimacrista, kirchnerista, antikirchnerista, ¿qué dirigente político había logrado números similares a los de Massa? Ninguno. Fíjese, ninguno. En una presidencial, 17%. Tan es así que en un principio, después de la elección de 2015, acuérdense, Massa le da el respaldo a Macri. Macri va con Macri incluso a Davos. Davos, sí. Y después esa relación se rompe cuando Macri le empieza a decir que era ventajita. Massa alguna ventaja quería sacar de esa alianza. Un líder político. Entonces tenemos una fórmula desequilibrada, una composición ficticia, una máscara. Dos líderes subordinados al operador. Eso era lo que se le propuso al pueblo argentino, es lo que el pueblo argentino votó. Y posiblemente tal vez le hubiera salido bien, sobre todo a Massa, si no hubiera ocurrido ¿qué? No hubiera aparecido Javier Milei, al que también, primero Massa y Cristina, y luego Macri, quisieron instrumentar, como instrumentó Cristina y Massa a Alberto Fernández, y le salió mal. Y aquí estamos. Entonces, está muy bien. Fabiola Yáñez denunció lo que denunció, Sí. está en manos de la justicia, hay una causa por corrupción en los seguros, eso se va a determinar en algún momento, tendrá que actuar la justicia, tendrá que discriminar qué es verdad, qué es mentira, si hay una operación, si, como dice Alberto Fernández, Fabiola Yáñez es una herramienta de sectores que lo quieren perjudicar, si es herramienta de una venganza de Clarín y del juez Ercolini, y esos jueces que fueron al lago escondido, habrá que ver todo eso. Pero mientras tanto, acá hay responsabilidades políticas de lo que pasa. Y hay maniobras muy ostensibles para que esas responsabilidades políticas no se señalen. Y la responsabilidad política principal acá es de una señora que se llama Cristina Fernández de Kirchner, porque ella fue la que diseñó el artefacto que fracasa tan estrepitosamente en la gestión y que está protagonizando esta tragicomedia, digamos, en el cuero de Alberto Fernández. Claro, yo le decía a Paola que hay que, ver todos los días una historia nueva, digamos. Es obsceno. Lo que está ocurriendo es obsceno. A ver, digamos, ¿qué tiene que ver el video de Tamara Pettinato? ¿Qué tiene que ver? Nada. También es el uso, no es un lugar adecuado ir a coquetearse en la Casa Rosada, en la oficina presidencial. Pero bueno, al lado de otras cosas, porque todo lo que está circulando sobre las costumbres sexuales de Alberto Fernández y los rumores que hay de las chicas que visitaban Olivos, es que es degradante y es denigrante. Y lo único que se advierte en el kirchnerismo, cuya líder es la principal responsable de todo esto, de que esto haya ocurrido, de haber abierto la puerta a esto, la líder infalible, recordemos. Y es una encrucijada irónica la que tiene el cristinismo. Darla. Dice, no, esto es Fernández.
Nosotros no tenemos nada que ver. Yo sé en qué termina esto. Así, si Fernández le hubiera obedecido a Cristina, todo lo que sea, no terminamos así. Bueno, incomprobable. Para empezar, ¿por qué lo eligió Cristina? O sea, hay ahí un elemento muy erosivo, porque para que Cristina sea ajena a todo esto que haya pasado, debe admitirse algo previamente, que Fernández, tamaño incompetente, no puede ni gestionar su vida privada, la engañó. O sea que la más sagaz política que ha dado el peronismo en los últimos 40 años, como alguien dijo, fue engañada por este cachivache. ¿Fue así? ¿Habrá sido así? ¿Estará dispuesto el kirchnerismo a confesar eso? A decir, Fernández no solo le mintió a Fabiola y al pueblo argentino, le mintió a Cristina. Un hombre tan hábil que fue capaz de engañar a nuestra lúcida líder, a nuestra infalible líder, a nuestra eficaz conductora. ¿Habrá alguien dispuesto a decir eso? No. ¿Lo dirá Cristina? No, no lo van a decir ellos. Por lo pronto ya Cristina dice que ella también fue víctima de género, de violencia de género. Bueno. ¿Alguien puede creer eso? Acá conviene tomar nota de esto, tomar nota de la historia, de las cosas que pasan, porque estamos en un proceso de reconfiguración de la escena política. Entonces todo esto fue una manipulación, fue una máscara, fue una ficción, una puesta en escena que se montó para consumo del electorado y que el electorado compró. Y después, si quiere, hablemos de otras ficciones, ¿no? Yo podría decir cosas muy parecidas de lo que fue la Macri, que era una alianza que después no se tradujo, en la gestión de gobierno no tuvo traducción. Ahora, tengamos en cuenta porque siempre se están tramando estas ficciones. Y estamos en un momento de reconfiguración del escenario nacional y es importante tener en cuenta los antecedentes, así como vamos marcando cada tanto los vectores de poder que van apareciendo. Porque el poder, la construcción de poder, no es opcional. Esto es lo que demuestra la peripecia de Fernández. No es que si yo quiero construyo y si no quiero no construyo, y lo mismo me puede ser presidente. No. Es indispensable. Y en este momento estamos en una composición del poder argentino muy paradójica, porque el sostén principal del presidente Javier Milei, su legitimidad, es casi exclusivamente, proviene de la ilegitimidad de sus antagonistas. Está desequilibrado el sistema. Y la política tiene el gran desafío de equilibrarlo. No para que se caiga Milei, no para que fracase, de equilibrarlo en beneficio de la sociedad tan castigada que asiste con gran estupor a este espectáculo obsceno, tramado de operaciones, desagradable, que le ofrece la casta política. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.